Buenas noches. Extrema tensión en Israel por una operación que todavía está en marcha por parte del grupo terrorista Hamas, que está lanzando y lanzó en estos últimos días muchos misiles contra ciudades de Israel como Tel Aviv, Jerusalén, entre otras. Esto provocó que a la vez Israel activara su mecanismo de defensa y tirara también misiles contra la Franja de Gaza gobernada por este grupo Hamas. Hay muertos en ambos lugares, hay heridos, muchos heridos ya. La comunidad internacional se está manifestando muy preocupada por la situación y nosotros vamos a conversar sobre este tema con la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen. Buenas noches, embajadora. Muy buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, shalom. La primera, porque a todo esto hubo, en los últimos días, un documento del gobierno argentino refiriéndose a este tema y hablando de la fuerza desproporcionada que Israel usaba frente a Hamas. ¿Cuál es su opinión sobre eso, sobre ese documento? Mira, yo creo que las relaciones entre Argentina e Israel son muy buenas y este comunicado no refleja estas relaciones. Nosotros creemos que todos los países democráticos tienen que apoyar al gobierno israelí frente a una organización terrorista Hamas, que en su carta orgánica, en su carta de fundación, está, yo, si me permites, voy a leer algunos parágrafos de allá. ¿Cómo no? Mira, esta organización quiere destruir al Estado de Israel. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruye de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Esta es la razón de la razón por la cual existe Hamas. Y también no solo es anti-israelí, sino es anti-judío, es antisemita. Pero están diciendo, mira esto, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les dan muerte. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán: «Oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo». ¿Puedes creer? Estamos luchando contra esta organización. Recién, antes de que empezara el programa, usted me mostraba un video de esta organización Hamas que enseñaba cómo matar a un judío. Sí. Esto es realmente muy impresionante. Sí, ¿no? sí, es terrible. Dígame, a partir de ese documento, ¿hubo algún contacto del gobierno argentino con el gobierno de Israel, con usted? No hubo ningún contacto formal. No hubo. Ahora, ¿me puede hacer una síntesis de cómo empezó esto? ¿Por qué empezó? ¿Cómo está afectando la vida de las principales ciudades de Israel? Comienzo con el final, cómo Sí. está afectando Sí. la vida, y yo voy la situación es grave. Nosotros estamos bajo ataque de 3.500 o alrededor de 3.500 misiles desde el último lunes, en una semana. Pero esto no comenzó, nosotros, sabes, cayó un misil sobre un jardín de infantes, por suerte, nosotros en Israel. En Israel. Lo que pasa es que nosotros sabemos cuál es la situación. No hay, suspendemos las escuelas. Hay más que alrededor de... Es decir, que no hubo niños muertos porque no estaban en la escuela. No estaban en la escuela. Nosotros también, ¿sabes? Nosotros también tenemos la cúpula de hierro. De acero. Y esta es una de las diferencias más obvias entre Israel y Hamas, que nosotros, ¿dónde invertimos nuestro dinero? En proteger a nuestra gente, en crear esta cúpula de hierro que todo el mundo quiere copiarla, en comprar vacunas por el COVID, en la educación. ¿Y dónde pone el dinero Hamas? En los misiles contra Israel, en hacer un metro debajo del tierra para proteger a los terroristas de Hamas, no a la población civil. Y la población civil ahora que está en Gaza están lanzando misiles, cohetes, ¿de dónde? De muy cerca del jardín de infantes.
de muy cerca de hospitales. Y mientras tanto, el líder de Hamas, ¿dónde está? Allá en el país, no. Está en Qatar. Ismail Haniyeh está en Qatar disfrutando de la vida. Pero voy ahora al comienzo de su pregunta. Este comenzó algunas semanas atrás, cuando suspendieron las elecciones en la autoridad palestina, que en 2005 estaban, 2016 estaban las últimas elecciones por 4 años. Estamos en 2021, todavía no fueron 16 años después no se hicieron más elecciones. nada más. Y fueron a tener elecciones este año. Y suspendieron otra vez. Entonces, Hamas, que pensó de tomar un rol más importante a través de las elecciones, cayó esta oportunidad. Entonces estaba pensando, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos ataques contra Israel. Israel va a quedarse callada y no va a pasar nada. Comenzaron a atacar 2 o 3 semanas atrás el sur de Israel, con 200 de misiles, con globos de incendio, y nosotros no hicimos nada. Tenían razón jamás. Entonces, para esto no les sirvió, no fue suficiente. Entonces, decidieron que necesita hacer más. Entonces, lanzaron cohetes contra Jerusalén. Jerusalén, que está la ciudad santa para los 3 religiones monoteístas. Sí, sí. Islámicos, cristianos y judíos. Y nosotros todo el tiempo tratamos de deescalar. Entonces, nosotros que guardamos la libertad de culto de todas las religiones, no solo de los judíos, prohibimos a los judíos que se vayan al monte del templo para que no haya confrontación. Contacto físico. Sí, entonces, y este fue el Día de Jerusalén. Muchos años hay un acto para celebrar el Día de Jerusalén nuestro, un desfile de banderas. Cambiamos donde tiene que venir el desfile para que no haya confrontación. Y al final lo suspendemos. No nos ayudó. Comenzaron a lanzar los cohetes. Entonces nosotros tenemos el deber, ¿no? Es una obligación a proteger a nuestros ciudadanos. No nos queda otra. Y eso es lo que estamos haciendo, protegiendo a nuestros civiles. Ahora, ¿cómo ve usted, cómo imagina que puede haber, o si puede haber o no, por lo menos un cese del fuego en tiempos más o menos inmediatos, ¿no? Ojalá que hay. Lo que tiene que pasar es que jamás para que mandar misiles a la población civil israelí. Es lo único que tiene que pasar. Si paran de mandar misiles contra nuestros ciudadanos, de ahí sentamos a discutimos qué podemos hacer para volver a la situación más tranquila. Pero cuando hay más que 3.500 misiles contra los civiles israelíes, cualquier gobierno lo haría. Vos puedes imaginar 3.000 cohetes sobre aquí donde vives, en Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué harías vos? Sería una situación desesperante. Bueno, yo sé que muchos amigos que están en Israel están viviendo una situación de mucha angustia, ¿no? Sí, yo estoy mirando a mi familia, ¿sabes? Hubo una situación que yo no ubiqué a mi padre, tampoco mi hermana lo ubicó. Estamos buscando a él, a mi sobrina al mismo tiempo. Fue una situación terrible. La respuesta de Israel a Hamas se la llama como una respuesta quirúrgica. ¿Esto en qué consiste? Que nosotros tratamos que no hay civiles que sean heridos. Hay un sistema que llamamos tocar el techo. Mandamos un misil que hace mucho ruido, pero no hace daño. La gente sabe en abajo que vamos a atacar este edificio y se salen. O también llamamos a la gente diciendo dentro de 1 hora, 15 minutos, vamos a atacar. Salen de afuera. Y fuimos... ¿Sabes que algunos... Y eso lo tienen que hacer porque jamás tira los misiles desde lugares poblados, digamos. Claro, desde civiles, como te acaba de decir, están mandando los cohetes desde una escuela, desde un hospital, desde muy cerca del Mezquitas. Están haciendo a propósito, porque lo vean a los civiles como un escudo humano, que a mí me parece un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Entonces lanzan los cohetes dentro de una población civil
a una población civil. Es doble crimen de guerra. Increíble, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta que sea un poquito más optimista. Ojalá. A ver, sobre un tema que también está vinculando mucho a Israel con la Argentina, que es el tema de la vacuna. Sí. ¿Va a haber acuerdos para que se hagan ensayos acá, eventualmente se haga una producción acá de la vacuna? ¿Esto va a funcionar así? Bueno, no sabemos. Hubo aquí, justamente cuando comenzó, Sí. estaba una delegación aquí de científicos. Una delegación de científicos de Hadassah, del Hospital Hadassah, para hacer dos cosas. Justo cuando estuve hablando de los vínculos entre Argentina e Israel, este es uno de ellos. Entonces, estaban aquí para hacer dos cosas. Primero es compartir con la Argentina qué hacemos nosotros contra la corona, porque nosotros estimamos que estamos más o menos 3 meses adelante de ustedes en el progreso de la enfermedad. Porque nosotros comenzamos a vacunar cuando comenzó la tercera ola en Israel. Claro. Entonces, para compartir con la Argentina nuestra experiencia de un lado, de otro lado, para asesorar para ver la posibilidad de hacer el tercer paso del estudio de la vacuna israelí aquí. Recibieron toda la ayuda y el apoyo del gobierno argentino para que puedan entrar a ver lo que necesitan ver. Van a volver a Israel, van a dar todos los datos, van a ser analizados con otros países candidatos también, aunque Argentina es un candidato bueno y yo de mi lado quería que sea aquí. Estoy seguro que el embajador de ustedes en Israel, Sergio Uribarri, también está empujando para esta dirección, pero al final esa decisión depende de muchas cosas que en el momento yo no puedo decir si lo van a hacer aquí en otro país o quizás lo van a hacer en algunos, más que o un en país. Varios países. No sé, Ah, no. todavía no sabemos ¿Y la vacuna israelí cómo está? Estamos para terminar el fase 2. Ajá. Y La justo fase 3 podría ser acá. podría ser, sí. Sí, podría ser y ojalá que es sea. la prueba en humanos, digamos, ya en un nivel importante. Sí, sabes que yo soy bióloga de formación. Ah, no sabía. Es una cuenta diferente. Por Cancillería israelí acepta una variedad de profesiones. Y, la fase 1 lo hacen en el Petri, Claro. en celular, nada. La fase 2 lo hacen en seres humanos, pero un número reducido, Claro. algunos pocos miles. El fase 3, que es el fase más importante, son miles son 40.000 más o menos. Por esto Pfizer está usando a Israel como el laboratorio más grande del mundo, pero nosotros tuvimos más que 5.000 personas con las 2 dosis. Pues ellos hicieron el estudio si no estoy equivocado, el número era 43.000 personas. Y nosotros tenemos 5 millones. Claro. Y compartimos los datos para que Pfizer podría mejorar su vacuna y para que el mundo entienda cómo se van las cosas. Porque somos, justo ¿sabes? Estuvimos saliendo de la corona. Israel, el primer país de salir de la corona y volver a la vida normal. Y comenzó este ataque terrorista del Hamas. Así es, sí. Pero primero fue la noticia espectacular de que la gente volvía a la normalidad en el espacio público, y inmediatamente después empezaron los misiles. Sí, así es la vida. Le agradezco mucho, embajadora, que haya estado con nosotros. Gracias. Shalom. Después de la pausa, Mario Negri y un tema muy importante que puede resolverse mañana en la Cámara de Diputados y que hace a la estabilidad de los fiscales y del Procurador General de la Nación. Bien, ustedes saben que el gobierno, el oficialismo, convocó para mañana en la Cámara de Diputados a una reunión imprevista de una comisión para aprobar la reforma a una ley muy importante. Si esa ley se aprueba, va a cambiar la mayoría que se necesita para aprobar el acuerdo del jefe de los fiscales en el Senado. Va a pasar de los 2/3 a la mayoría simple que el peronismo la tiene. Esa ley tiene también otras modificaciones que condicionaría la libertad de los fiscales, que son los que llevan la acusación generalmente en el país. Tan sorpresiva y grave es esa reunión
que el sábado el diputado Mario Negri convocó a una reunión urgente de toda la conducción de Juntos por el Cambio para ayer domingo, un día que generalmente no hay reuniones políticas, pero ayer se reunieron y después de la conducción de Juntos por el Cambio dio un comunicado muy duro sobre esa reunión de mañana, que dice, entre otras cosas, que vamos a dejar de ser menos libres, vamos a ser menos libres los argentinos si esa ley se aprueba. Y acá está con nosotros Mario Negri. Lo primero que le quería preguntar, Mario, es si esa ley se llegara a aprobar, ¿cuáles son las conclusiones prácticas? Esa ley sería la culminación de la obsesión desde que llegó al gobierno o antes de llegar al gobierno del kirchnerismo por adueñarse y dar el último asalto a la independencia de la justicia. Sería no solo para resolver la impunidad con el pasado, sino poner en riesgo hacia adelante la libertad de los individuos, de los que piensan distinto. El Ministerio Público, a lo mejor la audiencia no sabe. Son los fiscales. Son los fiscales. Por la Constitución del 94 es un órgano extrapoder, claro, independiente. Independiente de los tres poderes. Con autarquía financiera. Es un cuarto poder. Digamos. Es un cuarto poder. Pero además la Constitución le exigió que tenga una mayoría agravada para poder designarlo, que obligue al consenso. No que sea el jefe de los fiscales del que tenga la mayoría simple. Con 37 senadores peronistas colocan al que quieran. Y eso trajo mucho tiempo trabado y no se podía designar. Quiero decirle que hace más de un año el presidente mandó el pliego del actual juez Rafeca para procurador. Muchos estaban de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo, no. Pero quiero decirle que duerme el sueño de los justos. Sí, nunca se movió de la mesa de entrada. No fue nunca a la comisión, a pesar que la senadora Crexel pidió que a la presidenta de la comisión la ponga a consideración, porque hay todo un mecanismo de audiencias públicas. Yo creo que al kirchnerismo siempre lo que menos le preocupó era el nombre, lo que quería era otra ley. Una ley que le dé concentración de poder. El juez Rafeca dijo hoy que si se cambia la mayoría, él no va, su candidatura se baja, él no va a ser candidato. Me parece que ha sido una muy buena declaración, independientemente de lo que yo pienso, pero deberían ponerla, hay que someter lo que pongan a consideración, porque en realidad ni a Rafeca ni a nadie, lo que quieren es la ley. La ley le va a dar cambio de mayorías, para la destitución lo mismo, con mayoría simple, y además a la Comisión Bicameral de Control le han dado facultades que no son constitucionales. Usted sabe que si por renuncia o vacancia, interinato, se va el procurador, la Comisión Bicameral de la política pone mientras tanto al que quiere, como sea, al abogado de su barrio, si quiere. Es decir, que la política asume la jefatura virtual de los fiscales. Del comando. De los fiscales. Pero además, el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales cambia las mayorías. Bueno, le sacan a los abogados un representante del interior del país, ponen 2 senadores de la mayoría y 1 le agregan de la minoría, el del Poder Ejecutivo. Se garantizan por años la impunidad. ¿Sabe cuántos fiscales hay para designar todavía que tienen que concursar? Casi el 30% de todos los fiscales federales de la República. Es decir que esto no es un problema solo del pasado, de impunidad, que quiera resolver la vicepresidenta, la obsesión de la mañana a la noche, sino que el peligro es hacia adelante, hacia el futuro. La Argentina, yo la verdad que estoy sorprendido. El viernes a las 7 de la tarde, cuando me llegó la notificación a mí y a los miembros de Asuntos Constitucionales, me pareció un escándalo. Digo, no pueden animarse a hacer esto. Estamos todos los días viendo cientos de argentinos que mueren. El viernes habíamos trepado a 600. Todos los días vemos que aumenta la pobreza. Habían salido cifras de los chicos de la provincia de Buenos Aires, 73%. De pobres, sí. Todos los días, Joaquín, nos estamos acostumbrando a mirar la pantalla de televisión a las 6 de la tarde. ¿Cuántos más se contagian de los 3 millones? Todos los días vemos cómo el país está devastado, sin rumbo. Acaban de anunciar ahora
el cierre de la exportación de carne, como lo hicieron antes y fue mal, ¿no? Ahora, cuando la gente se pierden muchos mercados. Porque... No, pero cuando la gente está en el mayor momento de fatiga social, cuando lo golpearon moralmente con los vacunatorios VIP, pienso, cuando la gente se levanta sabe que quiere una vacuna. Una vacuna. No hay. El que puso la primera dosis ya no sabe si le vencen los términos de la segunda, y otro que no tiene la primera. Y uno dice, es decir que mientras la gente está distraída, sufriendo, no importa el color político, van de rondón por atrás a la noche a ver si te pueden manotear a través de la ley, la institución más importante, porque usted sabe que ahora el que debe representar a la sociedad para la investigación del delito es el fiscal, porque cambió el Código de Procedimiento Penal. Sí, sí. Hay un sistema acusatorio, el poder que va a tener un fiscal es impresionante. ¿Sabe que le han hecho a la ley descubriendo cosas? El Ministerio Público tiene procuradurías que son especializadas en determinadas. Bueno, el Ministerio Público tenía una dedicada exclusivamente a la extinción de dominio. ¿Qué era eso? Recordarán los argentinos. Recuperar lo robado. Los ladrones que le robaron al Estado. Y después se remata y se vende. ¿Sabe qué hicieron? El inciso H lo borraron, lo sacaron también. Esa no existe más. No existe más esa. No va a existir más si se aprueba la ley. Entonces, ¿cuál es mi... Significa que los ladrones se van a quedar con la propiedad que Por robaron. supuesto. ¿Sabe cuál es? No la mía. De todos nosotros. No es un problema de competencia política, la desesperación. Yo sábado, domingo, todos los otros presidentes de bloque hablando federación de magistrados, fiscales, colegios de abogados, la Federación Argentina que le sacan uno de los miembros. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros somos minoría. Ahora, la gente nos pide que lo trabemos. Esto le iba a preguntar, Mario. ¿Cómo están los votos? ¿Qué va a pasar mañana en esa comisión? Yo tengo que mire, que vaya a haber dictamen no quiere decir que vaya a haber ley. Es decir, que vaya a haber dictamen significa que consiguieron mañana la mayoría. Un dictamen de mayoría, eventualmente. Sí. Vamos a ver. Pero después hay que ir al recinto, y en el recinto necesitan, para poder tratarla, 129 votos. Ojo, aprovecho su programa para decirle en todas las provincias, pregúntenle a todos los diputados nacionales si van a ser cómplices del quebranto de la independencia de la justicia. Que le pregunten a los diputados, porque hay dos maneras de acompañarlo ahí. Diciendo yo voto en contra, pero van y se sientan en la silla y con eso le dan el número. Lo que tienen que preguntarle a todos es si van a dar quórum, si van a ser cómplices. ¿Por qué? Porque no le alcanza al oficialismo solo. A nosotros tampoco para ganarle. ¿Qué necesitamos? Pero no por ahora, que la gente no sabe mañana si se vacuna, si tiene trabajo. Crear conciencia, porque acá, mire, estamos viviendo una emergencia casi permanente. Yo creo que nos estamos anestesiando. Cuando una sociedad vive en una emergencia permanente, la sociedad pierde la libertad, sola, se resigna. Y todo pasa a ser un número, 500 muertos, 550, 600. Y mientras tanto, te sacan la justicia de por medio. Ahora, Mario, usted está diciendo que el gobierno está aprovechando la pandemia para sacar esa cosa. No tengo ninguna duda. Mire, el 20 de noviembre del año pasado, en un reportaje, el presidente, por supuesto, otra decepción más, como nos tiene acostumbrados, en una reunión, cuando estaban por modificar la ley, ese mamarracho que hicieron en el Senado entero, dijo públicamente que se oponía a que modifiquen la ley y que el requisito de los 2/3 era inamovible, que es lo que reclama hoy el juez Rafeca, claro, y que él había propuesto. Pero para Cristina, Rafeca no existe. Cristina necesita la ley a cualquier precio. Entonces, en la emergencia se zambulleron. Es la segunda bofetada moral a los argentinos. La primera fue lo de Zanini, los vacunatorios VIP, mientras la gente veía que se moría un pariente, pero no tenía ninguna cuña para que lo salve. Y esta es la segunda. Yo recién le hice un comentario. Hace muchos años, nosotros le hicimos un juicio político al juez Ollarvide. En la época también de ellos. Pero lo apañaban. ¿Qué hicieron? En el Senado lo absolvieron. ¿Sabe qué día? El día que cayeron las Torres Gemelas.
Es decir, Claro. Cuando no figuraba en ningún lado. cuando nada, Desapareció. casi pasó a la página de los chistes. Entonces, lo que uno pretende transmitir, nos escribe la gente y nos dice, párenlo, basta de hablar, basta de levantar. Nosotros hablamos, nosotros tenemos que levantar la voz, controlar, pero necesitamos que la sociedad sepa que le están hipotecando la libertad. Y le digo acá a los periodistas, a los opositores, a los que piensen de cualquier manera políticamente, si esta ley se aprueba, cualquier fiscal lo va a hacer desfilar cuando quiera, porque la discrecionalidad que van a tener, usted sabe que a un fiscal va a presidir el jury, que ya van a tener mayoría ellos, si le hacen una denuncia, un miembro de la comisión bicameral. Usted sabe que puede estar un año con un miembro designado por la comisión bicameral transitoriamente. Como jefe de los fiscales. Pero eso está en contra de la Constitución, pero fundamentalmente está en contra de la República. Y yo digo, y el mundo sabrá qué pasa en un país, porque le mandan Twitter a Biden, el presidente de los Estados Unidos, y después actúan como Maduro. Claro. Es decir, la ley no existe, la República tampoco. Lo que existe es que si yo gano, soy el dueño, no hay división de poderes. Entonces, no es que uno quiera gritar o pelearse, pero me desespera porque uno no está convocando a la gente a la calle porque también tiene cuidado con lo que sucede, no quiere que le anden diciendo que usted es antivacuna, que mata a la gente, asesino, como han hecho todo este tiempo. Pero de alguna manera la sociedad, llamen por teléfono, llámenlo a todos, visítenlo, pregúntenle qué es lo que van a hacer, porque se están por robar el pedazo más importante de una república que representa los intereses y la defensa de la sociedad, que es el Ministerio Público, y que sabiamente la reforma del 94 le dio el carácter de extrapoder, no hijo del poder, como pretenden que sea ahora. Yo he hablado con muchos legisladores opositores. La verdad que entre el viernes y hoy no es solo yo, Ritondo, López, los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio, la mesa nuestra, los dirigentes también, todos. He hablado con gobernadores. Esto no es un problema ni de más ni menos plata. Un gobernador, tiene que haber un peronismo republicano que rápidamente ocupe un escenario. Aunque tengamos la mayor de la discusión, pero que sepan que la República es la República y adentro se gana o se pierde. Necesitamos, hay un enorme vacío, porque encima la juventud, que era la que la entusiasmaron con alguna utopía, hoy la utopía que le propone el kirchnerismo a los jóvenes, a los cientos de miles que no tienen trabajo, que terminan o en el delito, lo que le propone es el abismo como utopía. Y sin rumbo, no sabemos a dónde vamos. El piloto no se lo encuentra más. El piloto sale en televisión a decir que, bueno, ahora acepten la ley porque a Rafecas no lo querían votar. Él lo propuso. Él tiene que Se llevar refiere a Alberto Fernández, ¿no? Sí, al presidente Alberto Fernández, que me produce, yo creo que, no sé si mide el momento de la gravedad. Hoy día, 28.000. Ahora se quejaron de Formosa porque le habían guardado 5.000 contagiados que no se los habían pasado, ¿no? Entonces, primero, si hay que tener restricciones, las restricciones deben ser responsables, pero todo ha sido el resultado de una guerra. Fíjese, DNU, ley inconstitucional, una guerra con la Corte. No tenemos certeza de cuándo vienen todas las... Ojalá haya una lluvia de vacunas. Y no es porque haya que darle un premio, es de la sociedad argentina. No importa el color político, lo que falta, que te pidan carnet de afiliación ya sería el colmo. Entonces, lo que uno procura acá, mire, hasta hablar de elecciones ahora, es como que a uno le da vergüenza. Hablar de candidatura ahora, en este tiempo, pero por supuesto que hay que votar y se va a votar en la Argentina. Lo que no pueden hacer de la emergencia es una burla hacia la sociedad, aprovecharse de esa debilidad, ¿no? Y creo que el costo, el precio va a ser muy alto, pero tengo la sabia esperanza de que los medios independientes, de que la población, de que la sociedad se dé cuenta
que a pesar de que le cae el salario, que la inflación es del 60%, que el país no tiene horizonte, lo vamos a encontrar. Pero para encontrarlo, lo primero que hay que garantizarse es que no te quiten la libertad, que no vayamos a un estado de excepción, como dice Harari, ¿no? O como dijo Rosenkrantz días pasados, guarda con la emergencia. La emergencia no es una franquicia para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa en contra de la ley. Así que mañana daremos el debate, está la energía puesta al servicio de eso, y la energía de los argentinos, a ver si no se muere algún familiar cercano. Te agradezco mucho, Mario. Gracias, muy amable. Cuando volvamos, Marcelo Birmacher. Bien, como les dije, el escritor Marcelo Birmacher, que hace mucho que no está por acá, porque estaba escribiendo y terminando un libro, creo. Buenas noches, Marcelo. Lo primero que te quiero preguntar, que me hagas algunas reflexiones sobre los dos temas que tratamos hasta ahora. Empecemos por el primer tema, que es el tema de lo que está sucediendo en Israel. Vos, un hermano tuyo fue asesinado hace 5 años en Israel. Lo que quería preguntarte es cómo estás viendo ese conflicto allá. Primero quiero aclarar, Joaquín, que mis posiciones sobre el Medio Oriente y especialmente la defensa de la democracia en Medio Oriente, Israel es la única democracia de Medio Oriente, preexisten en mucho a la tragedia personal que sufrí con el asesinato de mi hermano Eduardo Rubén Birmacher, que fue acuchillado por 2 terroristas fundamentalistas islámicos palestinos. Google le permite a cualquiera de tus espectadores encontrar mis notas desde el año 1999-2001, 20 años antes de que asesinaran a mi hermano. Antes y después seguí pensando lo mismo, que defiendo a Israel, me interesa especialmente porque soy judío, pero lo defiendo porque es una democracia. De otro modo, no defendería a Israel. Defiendo a Israel porque defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, porque Israel es la garantía de libertad de expresión en el Medio Oriente, es la garantía de asociación sindical, de derechos de los trabajadores. Israel es la posibilidad de que las mujeres puedan elegir qué hacer con su propio cuerpo. Israel es uno de los pocos países del Medio Oriente en donde es ilegal matar a una mujer. En la dictadura de Hamas en Gaza se puede matar a las mujeres. Israel, por supuesto, se puede legalmente matar a una mujer por lo que se llama crímenes de honor. Y Israel, por supuesto, legalizó el aborto prácticamente desde su fundación como país, y en Gaza eso se penaliza con la muerte por parte de la dictadura de Hamas. En Israel existe la diversidad sexual. Fue uno de los primeros países del mundo donde una persona del mismo sexo le pudo legar a su pareja su fortuna. En la dictadura de Hamas en Gaza se exterminan a los homosexuales literalmente. Matan a sus propios militantes, incluso altos lugartenientes militares se descubren que son homosexuales. En Israel se vota desde que el país se fundó, en el medio de la guerra, atacado por 6 países árabes. En el 48 se siguió votando, como si no hubiera guerra. Se votaba como si no hubiera guerra y peleaban como si no importara votar, pero seguían votando. En la dictadura de Hamas, desde que Hamas tomó el poder, si no me equivoco, en el año 2006, no volvió a haber elecciones. Tampoco en la dictadura de Abu Abbas en Cisjordania, pero no, Abu Mazen, perdón, pero mucho menos en la dictadura de Hamas también, porque los líderes en Israel exclusivamente se eligen, nunca se imponen. Defiendo a Israel porque es una democracia. Y para que me puedas hacer otra pregunta, quiero decirle a todos tus espectadores que una de las mejores definiciones de este conflicto las diste vos en tu nota de ayer. En tu nota de ayer dedicás un párrafo al conflicto y muy sintéticamente, pero con mucha claridad, lo definís. Un grupo terrorista atacó a la democracia vecina. Déjame redondear esto nada más. Israel se fundó sin estar en Gaza. Entre el 48 y el 67, Israel no puso un pie sobre Gaza, excepto una breve incursión en el 56 en respuesta a repetidos ataques terroristas. Los palestinos no fundaron su Estado, fueron dominados por Egipto, y cuando finalmente Israel se retiró por completo, en 2006, no hay un solo judío viviendo en Gaza, tampoco fundaron su Estado. Se dedicaron a seguir intentando destruir Israel. Marcelo, en ese contexto, ¿qué te pareció a vos el documento del gobierno argentino sobre este conflicto?
tiene un elemento ominoso propio de los regímenes totalitarios, que es no mencionar a las dos partes en conflicto. Ocultaron la existencia del grupo terrorista Hamás. Hay que remontarse al estalinismo, incluso al fascismo, para encontrar documentos que nieguen por completo la existencia, en este caso, de una organización terrorista. Es decir, que intenten ocultarle a una población completa, deliberadamente, que hay terroristas tratando de matar a civiles indefensos. Eso es lo primero que excede incluso la coyuntura política. Manipular de esa manera escandalosa la realidad. Ya en el lado político hay una larga tradición del kirchnerismo de asociarse con regímenes terroristas. Son devotos de los montoneros, que se asociaron en el peor momento terrorista de Yasser Arafat, en los años 70, cuando cometió la masacre de Maalot, el secuestro de los rehenes que fueron llevados a Entebbe, la masacre de los 11 atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en el año 72. En esos 70 los montoneros eran aliados directos de la OLP de Yasser Arafat. Militantes como Galimberti lucharon directamente en Líbano contra Israel y se entrenaban los jóvenes montoneros en campo de Líbano con los fedayines palestinos. Luego, también los montoneros hicieron una alianza práctica, elocuente, no es algo que uno tenga que investigar, es público, con la teocracia iraní. Y finalmente, siempre apoyando a los montoneros, Cristina Fernández de Kirchner ejecuta la alianza con la teocracia iraní, ya siendo la teocracia iraní culpable del atentado contra la AMIA. Lo denunció Pepe Liayev en el año 2011. Así es. Richard Timmerman lo desmintió, se comprobó que era cierto, y Cristina Fernández de Kirchner no solo dejó impunes a los acusados del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, los iraníes mataron 85 personas en nuestro suelo, sino que en el contexto de esa impunidad de los acusados iraníes, asesinaron al fiscal Nisman. Y también el asesinato del fiscal Nisman, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo todo lo posible para que quedara impune. Y ahora retoma la posta de complicidad con el terrorismo internacional el presidente Alberto Fernández, su canciller Felipe Solá y, por supuesto, la vicepresidenta, que respeta una vieja tradición. Marcelo, en ese contexto, donde el error en la política exterior está muy claro, ahora te quiero pedir que volvamos a la política interior, porque acá también están pasando cosas, y lo acabamos de hablar con Mario Negri, donde mañana puede haber la aprobación de parte de una comisión importante de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales, de un proyecto que va a interferir directamente en la independencia de los fiscales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Joaquín, creo que la complicidad con el terrorismo internacional no es un error, es deliberada y no es casual, es consecuente. La eliminación de toda idea de justicia en el contexto internacional obedece a que también se quiere suprimir la justicia en la Argentina. No están buscando cuál es el procurador más efectivo. La alternativa, que por ahora parece remota, es el mismo Rafecas, que en su momento fue apartado de aquel escandaloso juicio de vudú, que apartaron al fiscal Rívolo por buscar la justicia, apartaron al procurador general Rigui por haberse comportado medianamente con profesionalidad, pero a Rafecas lo apartan porque intercambiaba mensajes por celular con vudú tratando de ayudarlo. Vudú, en la jerga de ellos, lo buchonea a Rafecas. Primero lo usó para ver cómo se podía acomodar en el juicio, pero finalmente, cuando no le convino, lo termina apartando por ser cómplice de él en esos mensajitos que intercambiaban. Ese fue el motivo por el cual lo recusaron. Así es. No sé si recordará. Sí, sí. Y posteriormente Rafecas recibe la denuncia de Nisman y en un tiempo récord la rechaza. Yo soy un lector avesadísimo, me he pasado la vida leyendo casi desde antes de aprender a leer, leo. No se puede leer la denuncia del fiscal Nisman en el tiempo en que dijo Rafecas que la leyó antes de rechazarla. Y esa es la alternativa a el fiscal que todavía no sabemos quién es el que van a proponer como jefe de todos los fiscales. Es un intento directo de dejarnos sin justicia. Te agradezco mucho, Marcelo. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias a vos, Joaquín. Hasta cualquier momento. Gracias por estar.
Una pausa y Carolina Moroso. Bien, Carolina Moroso, y tenemos que hacerlo breve con un tema que nos da para estar toda la noche hablando. Con un tema que da para largo y hemos hablado de esto durante la tarde de hoy, Así Joaquín. es. Tiene que ver con los tropiezos del canciller Felipe Solá. Y hablamos de tropiezos realmente en un tiempo muy acotado, ¿no? Tropiezos de la Cancillería o realmente tensiones o controversias que se sembraron a partir de expresiones de la Cancillería o del canciller, incluso algunas en boca del propio canciller, que generaron, te diría, malestar en distintos frentes, ¿no? Bueno, esto sucede en medio de la gira presidencial en Europa. Recordemos que Alberto Fernández fue a buscar apoyos para cerrar, coronar esa gira con un encuentro con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Son tiempos de alianzas estratégicas para la Argentina, buscando renegociar la monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo cierto es que en medio de todo esto, la Argentina dio que hablar en términos de su política exterior. Esto también se dio simultáneamente, bueno, acá estamos viendo las imágenes de la gira, esto se dio simultáneamente con una escalada de violencia que realmente, como veníamos diciendo en la tarde de hoy, hay que ir bastante atrás para recordar una escalada similar en Medio Oriente, con una situación realmente muy delicada en Gaza, en Israel. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Hemos visto también la imagen muy simbólica de esa cúpula de hierro, el domo de hierro, interceptando misiles, más de 3.000 misiles lanzados a objetivos civiles en Israel, y también, por supuesto, un saldo de muchos muertos en Gaza, una situación muy tensa, y un comunicado de la Cancillería Argentina en medio de esta situación y en medio de un conflicto que data de décadas, que es complejísimo, que tiene muchísimas aristas y que realmente implica pensar mucho cualquier manifestación al respecto, ¿no? La República Argentina expresa su preocupación por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes y ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza, ¿no? Claro, esto es lo que decía Marcelo Birmaje recién, que no nombra jamás. Bueno, no nombra jamás, lo cual es también, digamos, está mal en los dos sentidos, ¿no? Claro. Porque, por un lado, es volver equivalente a Palestina con Hamás, que no lo es. El grupo Hamás es un grupo específico en control de Gaza, pero no es equivalente a Palestina. De hecho, hay una autoridad en Palestina. Y, por otro lado, hablar de la situación de Israel y la estrategia de Israel en medio de esta escalada de violencia, ¿no? Además fue, digamos, bastante casi innecesario en este contexto en el que todavía había mucha incertidumbre y sigue habiendo sobre qué puede pasar, sobre quién puede funcionar como mediador, establecer un puente de diálogo entre las dos partes. Bien sabemos que este conflicto tiene muchas aristas muy complejas. Bueno, hubo una declaración de políticos, pero incluso también hubo periodistas en repudio al comunicado de la Cancillería. Bueno, después, la propia embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, vos hablaste con ella, dijo declaraciones, digamos, echó paños fríos sobre la situación, diciendo, bueno, la relación entre los países es mucho más importante. Pero este comunicado no expresa esa buena relación, lo acaba de decir. Pero claramente este comunicado no, digamos, tensa algo en un momento muy crítico, en un momento, te repito, de mucha incertidumbre respecto de hacia dónde puede ir esto. Y también en un momento en que la Argentina necesita ubicarse en el mundo con mucha cautela, ¿no? Claro. Y pensando muy estratégicamente también, ¿no? Bueno, este es el repudio al comunicado que te decía antes, pero no fue el único tropiezo. Hubo otro que te diría que tuvo mucha repercusión afuera, sobre todo en Venezuela, y que se dio en declaraciones periodísticas del canciller Solá en medio de la gira, diciendo esto. Venezuela es se le preguntó, ¿no? Si era un tema en la agenda regional o si se podía ser considerado un tema tóxico, y dijo, sí, Venezuela es un tema tóxico y no te deja hablar de política regional, integración y cooperación. Las sociedades internas juzgan a sus países por sus posiciones sobre Venezuela. Esto trajo una respuesta bastante lapidaria por quien es hoy el máximo líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, diciendo, lo que es tóxico es la relación con una dictadura violadora de derechos humanos.
bien sabemos que el tema Venezuela es bastante clave en la política regional de los Estados Unidos, sí, ¿no? claro. Con lo cual, esto también no Es tarda nada. casi el principal tema. Casi uno de los principales temas, ¿no? Claro. Sin dudas es uno de los principales temas porque además tiene que ver con distintos puntos, ¿no? Tiene también que ver con temas que hacen a la seguridad en la región, Claro. y a la seguridad para los Estados Unidos. Entonces es un tema profundamente delicado del que parece hablarse también con una visión esquemática, ideologizada, y también confundiendo, leía en un análisis que me parecía muy, muy acertado en el diario Clarín, decía confundiendo la diplomacia con la política, ¿no? Así Que es. tienen reglas muy Muy distintas, distintas. ¿no? Y cómo se nota, vaya si se nota en declaraciones de estas características, ¿no? Bueno, se expresó con respecto al conflicto Medio Oriente, se expresó el propio Luis Almagro, pero la Argentina quedó en medio de todo esto muy disonante con buena parte de la región y también, por supuesto, con la administración norteamericana. El presidente de la Nación se reunió con John Kerry, y déjame contarte para terminar que nuestra compañera Virginia Priano logró sacarle alguna pregunta y le preguntó justamente si habían hablado sobre Venezuela, y dijo que el tema se había tocado, habían hablado principalmente del tema climático, ¿no? Que es hoy lo que tiene Claro. a cargo John Kerry, ¿no? Pero él fue secretario de Estado de Obama, ¿no? Pero fue secretario de Estado, entonces me parece importante esta declaración que justamente logró sacarle Virginia Priano, donde se menciona que ese tema en algún momento se tocó, ¿no? Para hacer hincapié también en esto estratégico que tienen las declaraciones diplomáticas. Gracias, Caro. Nos vemos el A lunes. vos. Una pausa. Se quieren quedar con el cargo de jefe de los fiscales, es decir, con el cargo que tiene la acusación del país de todos los fueros, pero fundamentalmente la acusación en los temas de corrupción, tanto yo supongo para buscar la impunidad de la expresidenta Cristina Kirchner como para buscar la persecución de sus adversarios políticos. La ley, este proyecto de reforma, seguramente va a ser aprobado mañana por la comisión, que fue llamada de urgencia sin que ningún legislador estuviera enterado. Pero también creo que no tienen los números como para aprobarla en el recinto de la Cámara de Diputados. No es lo mismo que apruebe una comisión a que apruebe el recinto, que es cuando recién se convierte en ley un proyecto como este que ya viene aprobado por el Senado. No va a tener, eso sí, el bloque de consenso federal que responde al exministro Roberto Labaña cumple con su promesa de no votar a favor de esto. Sí, el gobernador Schiaretti también cumple con la promesa de que sus legisladores no van a votar a favor de esto, y con eso sería suficiente para que el oficialismo no llegue a la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto es importante además porque hay en el medio una polémica que le empezó el presidente el domingo, cuando dijo que en realidad tenían que hacer esta reforma porque la oposición no había aprobado al juez Rafecas como procurador general. En realidad esto no es así. En realidad es Cristina Kirchner la que no sacó la propuesta de Rafecas de la mesa de entradas del Senado, que necesita hoy los 2/3. Estuvo bien hoy Rafecas, muy bien, cuando dijo que reiteró en un documento que él no va a aceptar ser procurador si se cambia la mayoría de los 2/3. La mayoría de los 2/3 es necesario porque nadie tiene en el Senado los 2/3. El peronismo suele tener históricamente la mayoría simple, pero nunca los 2/3. Entonces obliga al gobierno, al peronismo o al no peronismo, al que esté en el gobierno, a negociar con el otro para tener los 2/3. Es decir, tiene que ser una figura de consenso. Si esta ley se aprueba, y como el peronismo tiene siempre mayoría simple en el Senado, lo que vamos a tener es siempre un jefe de los fiscales peronista. Chau, hasta el lunes.